Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso digo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y al Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y honremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos, antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder.
Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has criado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, a Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Cada año, el domingo después de Pentecostés, es la celebración de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? A veces la Trinidad parece casi abstracto. ¿Por qué? Porque la Trinidad es la doctrina que dice que Dios es uno, pero hay tres personas en un solo Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son unidos perfectamente en substancia, pero ha revelado tres personas distintas, pero son unidos perfectamente. Es un misterio y muchas veces tratamos de comprender y entender este misterio. Pero esa doctrina no es abstracta, esta doctrina no es de filosofía, esta doctrina es de revelación, es de experiencia. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, que
vino a nosotros para revelar el amor del Padre. Él siempre hablaba sobre el Padre y rezaba al Padre. A veces sus discípulos podían escuchar nuestro Señor rezando a Dios Padre. Todos los dos son Dios, pero son personas en un mismo Dios. En nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre y Él son uno, son unidos. Que quien mira al Hijo, mira al Padre. Y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí para llevarnos al cielo, para preparar un espacio para nosotros en la casa del Padre. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre y Él enviará Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es compartido entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es enviado a nosotros. Hermanos y hermanas, sí, es muy misterioso para entender esta doctrina de la Trinidad, pero podemos mirar que Dios, y podemos entender que Dios es vivo y es amor. Para siempre, el Padre ha amado al Hijo, y para siempre el Hijo ha amado al Padre. Para siempre, el Padre y el Hijo han amado al Espíritu Santo. Y para siempre, el Espíritu Santo ha amado al Padre y al Hijo. Esta sustancia de Dios, tres personas en uno, es algo dinámico, algo vivo y amor. Y este amor es tan vivo que quiere compartir su amor con nosotros, que hemos hecho, creados en la imagen y semejanza de Dios. Y por eso, en el día del bautismo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando el agua fue derramada sobre nuestras cabezas, fuimos renacidos por agua y Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo sobre nuestras almas. Y cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo limpió nuestras almas de la mancha de pecado antiguo. Y también habitaba entre nosotros, haciéndonos templos del Espíritu Santo y uniéndonos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También, además, haciéndonos hijos de Dios Padre. Podemos participar en el amor del Padre, podemos participar en el amor del Hijo, podemos participar en el amor del Espíritu Santo, podemos participar en la vida de la Trinidad. Este es el don que hemos recibido en el día del bautismo. Este es el don porque Cristo ha venido para compartir el amor de Dios aquí en este mundo y para siempre en el cielo. Este es lo que nos hace felices. El amor de Dios participando en la vida de la Trinidad. En nuestro mundo muchas cosas cambian, pero lo que es para siempre, lo que es vivo, verdadero, el amor de la Trinidad, Dios. Hemos recibido un don más precioso, el don santísimo, el don de una vida de gracia. La palabra gracia significa regalo, don. Eso es gratis. Este es un regalo, un don. Y hemos recibido un regalo, Dios mismo. Amistad con Dios. Que vivamos en amistad con Dios todos los días. Que vivamos en amistad con Dios aquí en esta tierra
en este mundo y para siempre en el cielo. Hemos recibido la gracia de amistad con Dios en el día del bautismo. Podemos alimentar nuestras almas por el don de la comunión, de la eucaristía. Podemos restaurar el don de esta vida de gracia en la confesión. La vida sacramental es para darnos la vida de gracia y ayudarnos en viviendo en gracia, en amistad con Dios. Que no olvidemos el don que tenemos, que no olvidemos a vivir en amistad con Dios todos los días. Dios ha revelado una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que participemos en el amor y en la vida de la Santísima Trinidad, ahora, hoy y para siempre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacidos los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor, para que Dios Padre, Creador todopoderoso del universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha permitido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Porque el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mundo tu Hijo unigénito y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida,
constructor de unidad y fuente de amor, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe e inspíranos sentimientos de paz y esperanza, para que, reunidos en la comunión de tu iglesia, bendigamos siempre tu nombre glorioso y santo, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Oren, hermanos, porque este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco,
con nuestro obispo Ricardo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección. Acepta, Señor, tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo el pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo a participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar de consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recordación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Señor. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.